Bueno, el Señor nos bendiga. Me toca, yo le decía, Señor, me toca una palabra en la cual nunca la he oído predicar, así que harto difícil para mí, que es sobre la ley. Me tocó a mí exponer sobre la ley y esto es lo que, digamos, he entendido y he encontrado ahí en la palabra de Dios, porque todo es referente ahí a la Biblia. Dice que es la ley. Estamos hablando, hermanas, de la ley antigua, porque Pablo tuvo muchos problemas ya, los Gálatas, no solamente los Gálatas, por el problema con los judaizantes que se llamaban, en la cual exigían mucho la ley, a que se cumpliera toda la ley. Y dice, ¿qué es la ley? La ley es un sistema de reglas que sirve para regular la conducta humana. Es dada por un legislador, una persona que produce las leyes o un órgano legislativo. Por ejemplo, ley así en más sencillo dice edicto, estatuto, juicio, mandamiento y mandato. Y la palabra de la ley está escrita 33 veces en Gálatas. Y el autor sabemos que es Pablo. Hermana, por ejemplo, Pablo los hablaba mucho sobre la ley porque la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Y que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, el Mesías. El autor con esto quiere decir que la causa de la salvación no es la ley. La causa de la salvación es Cristo por fe. Por gracia que transforma. El creyente unido por la fe, eso digamos nos sirve a nosotros en este tiempo, que el creyente unido por la fe a Cristo en su muerte ha muerto ya la vida anterior y resucitado a la nueva vida. Por gracia somos salvos, no por las obras de la ley. Por eso el autor de esta carta a los Gálatas es Pablo, al apóstol Pablo. Fue la fecha más o menos el año 55, 56 después de Cristo. Y tiene los temas de esta carta es justificación solo por la fe. Y hay palabras clave que dice gracia, evangelio, fe, justificado, promesa, libertad y ley, de la que vamos a hablar. Por ejemplo, Pablo al llegar allá a los Gálatas, que había dejado bien una iglesia, había muchos creyentes, pero digamos los judíos empezaron a exigir las leyes antiguas y muchos se desviaron. Y por ejemplo, y Pablo va y defiende su independencia apostólica, pero no un espíritu, hermana, de indignación personal, sino con el propósito de establecer el origen divino de su evangelio, porque como él en todas las cartas le aclara, que no, lo que él recibió no fue de humanos, sino que fue directamente del Señor. Y Pablo presenta, hermana, a los Gálatas para probar la inferioridad de la ley al evangelio y establecer su verdadero propósito de este evangelio. Algunos legalistas de la iglesia, ellos eran llamados judaizantes, enseñaban que algunas leyes del Antiguo Testamento eran aún obligatorias para los cristianos y que la promesa de Dios alcanzaba solo a los judíos, y que los gentiles debían circuncidarse para experimentar plenamente la salvación. Que saben cómo exigían circuncidar a todo el que se acercara a este evangelio. Y dice, digamos, insistían ellos, hermana, mucho insistían sobre esto de circuncidarse, que no era suficiente el creer en Jesús, que había que añadir también a la fe la ley. Y esa era la cosa, hermana, que no podía entender, que esto, que Pablo era apóstol de los gentiles en el sentido de que predicaba de que ya no es por la ley, porque antiguamente se pensaba que cumplir la ley uno era salvo, sino que Pablo, hermana, ese era su ministerio de hablarle a los gentiles, a los que estábamos lejos del Señor,
y hacerlo entender que no era por la ley, sino que era por la gracia, por el creer, tener fe en este Cristo maravilloso. Por eso que Pablo insistía que la salvación era por la gracia a través de la fe, insistía mucho, por eso que muchos de ellos no lo rechazaban, dudaban de su ministerio, porque para ellos los judíos antiguos, hermana, la ley era la ley. Dice, por ejemplo, por eso que los judaizantes trataron de desacreditar su enseñanza cuestionando su autoridad. Nosotros sabemos de que él tuvo que aclarar que su evangelio era verdadero. Por ejemplo, para nosotros ahora, hermana, la intención de la ley es revelar el pecado, no asegurar justificación o salvación. Fue la ley temporal para convencer a la gente de su incapacidad de salvarse a sí mismo por las obras. Como diciendo en una parte de la Biblia, dice que eso era sombra de lo que iba a venir. Dice, por ejemplo, el creyente unido por la fe a Cristo en su muerte, a muerte a la vida anterior y resucitado a la nueva vida. Porque por gracia somos salvos, no por las obras. Porque antiguamente era más por las obras de la ley que por otra cosa. Y por ejemplo dice, y me gusta una parte porque a veces nosotros pensamos, los que amamos con la palabra circuncidar, guardar el sábado y rechazamos todas las leyes. Decimos, no, las de antes, no, ahora no. Pero sí, hermana, porque Jesús mismo dijo, no he venido a abolir o a abrogar también en otro lado la ley, sino para cumplirlo. Ahí en Mateo 5, 17, 18 nos habla, hermana. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué? Porque la ley, hermana, del Antiguo Testamento va unida a la ley del Nuevo Testamento. Y las dos hermanas se respaldan. Por ejemplo, hablaba, porque las leyes fueron establecidas, dadas por Dios. Así que ambas partes, y dice de la palabra de Dios, dice dadas por Dios, pero ahora son reemplazadas algunas y superadas por la obra de Cristo. Había muchas leyes, rituales, ceremoniales, morales, había muchas leyes antiguamente. Por ejemplo, las morales, dice no matará, habla de falso testimonio. Estas siguen respaldadas en el Nuevo Testamento. Porque yo le buscaba un ejemplo, hermana, de lo de la ley antigua a lo de ahora. Por ejemplo, Moisés decía, no debe adulterar con la mujer de tu prójimo. Y Jesús dijo, por tanto, solo codiciar ya uno había pecado. ¿Ven? Que Dios vino a cumplirla, dijo, es casi lo mismo. En otra parte Moisés dijo, no matarás, digamos, quitar la vida a alguien, la carne, matar a la carne, todo. Pero ¿sabe qué Jesús dice ahora? Ni siquiera podemos odiar, murmurar todo, porque también esto es un pecado. Yo, por ejemplo, le pregunté al Señor que digamos, a veces nos quedamos en circuncidar la carne, los judíos tanto que tenían eso, que había que circuncidarse todo, el prepucio. Pero ¿sabe qué hay en el Nuevo Testamento? Dice, el Señor también habla de circuncisión, dice, circuncidado el prepucio de tu corazón. Porque antiguamente la circuncisión, que estaba tanto en la ley ahí amarrada y con esa atacaban, era la parte exterior, en el cuerpo. Pero más cuando Dios dice circuncidar el prepucio de tu corazón, es interior, que hay que ver un cambio. Amén. Tiene que haber un cambio en otro.
Por eso no podemos despreciar o ignorar el Antiguo Testamento, ni decir que todas las leyes dadas a los hebreos no son también para nosotros, porque son también para nosotros, muchas de ellas, porque en la palabra de Dios dice, ni un tilde debe salir de la palabra de Dios. ¿Ah? Por ejemplo, dice también, para nosotros algunas sí, pues son reemplazadas en el Nuevo Testamento como las que da los ejemplos. Por ejemplo, lo que decía la insurrección, exterior era, más ahora interior. Por eso que la palabra de Dios, hermana, nos hace recordar que también estamos nosotros, somos salvos por gracia, estamos bajo la gracia, pero también las leyes antiguas, muchas debemos nosotros cumplirlas. Por eso, digamos, la palabra ley a veces la tomamos, la parte ceremoniales, los cautos, guardar el sábado, todo así lo tomamos. Y también ahí está la ley del diezmo y ahora continuamos. Por eso que hay muchas de esas leyes que son para nosotros, que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso yo digo nosotros, lo que yo sé, que yo soy salva por gracia, no por las obras, ni de la ley, ni lo mío, porque antiguamente se pensaba mucho que la salvación venía conforme a las obras que hacía uno. Pues de repente yo pienso, por eso que a Pablo lo criticaban tanto los judíos, porque tomaban, incluso dudaban de su ministerio, lo tomaban como el apóstol más inferior, porque pensarían ellos, no sé, pues de que Pablo le hacía más liviano el evangelio a los gentiles, porque digamos no le exigía ciertas cosas, pero nosotros sabemos que Dios, Cristo, Dios es lo mismo, y las leyes es una sola palabra y hay de aquel que le quite, por eso no podemos quitar esa parte. Yo a veces digo, según incluso el sábado, no guardarlo como ellos, pero dale un tiempo al Señor cuando no se trabaja o no hay obligaciones, porque podemos guardar nosotros días, momentos con Él, que no solo sea el sábado, porque todo eso ya pasó, por algo el Señor hizo una misericordia en día sábado y fue atacado. Sí, con eso nos enseñó que no hay que guardar de esa manera los días. Así que Pablo se indignó harto con los Gálatas porque donde él levantaba iglesia, iban los judaizantes y iban a ir a revolverla porque eran de ellos mismos lo que andaban observando para, digamos, como dice, mover el gallinero, como se dice mundanamente. Así que las leyes del Señor están vigentes, pero de otra forma, bajo la gracia del Señor Jesús. Así que hagamos lo que hagamos, corramos donde corramos. La salvación no es por lo que hacemos, sino porque el Señor la dio. Y es por gracia gratuitamente. Y esa es una gran bendición para nosotros. Pero yo siempre he dicho, de la primera a la última página de la Biblia, son mandamientos, leyes, estatutos, son todas esas cosas para mí. Así que eso me ha tocado, pues. Y los rituales y las ceremoniales, ahí cada uno debe pensar que lo que es ahora la actualidad o lo que no es. Pero verdaderamente yo de joven he pensado que ninguna de las palabras que está en la Biblia se puede borrar con el codo, porque todo tiene digamos, son unidas, con la diferencia que cuando vino la gracia, digamos, muchas cosas se suavizaron para nosotros, porque eran más cosas de hombres. Ellos exigían circuncidarse, todos los gentiles, guardar estas cosas, las otras, pero al final exigían a otros, pero ellos no lo hacían. Así que yo le digo al Señor, circuncidarme, Él prepuso mi corazón, porque eso es lo que cuesta.
Así que esto es la que yo expongo y ahí le añadirá algo a mi hermana Tamita o la pastora, porque yo primera vez que hablo de esto, de la ley, y así como aquí en el mundo hay leyes y se las pasamos a llevar, tenemos sentencia, cuanto más la palabra del Señor. Pero sí decirle al Señor, por algo tenemos al Espíritu Santo que nos dirija, qué debemos nosotros guardar y qué no. Pero todo es enseñanza para nosotros. Así que el Señor les bendiga y bueno, ¿qué más puedo decir? Gracias, gracias. Sí, no, estuvo súper bien. Las dos presentaciones, la de Paula, la hermana Paula, la de la hermana Orfilia, de verdad que ha sido un agrado siempre escucharle y de hecho, mucho de lo que usted va a decir, que usted dijo, lo vamos a volver a repetir porque prácticamente también hizo un resumen de todo lo que hemos visto en estas clases, ¿cierto? Nos hizo un resumen de lo que hemos estado aprendiendo y ha estado súper bien. Mencionó el propósito de la ley, cosa que después vamos a hablar nuevamente. Ya lo vamos a reforzar, pero súper bien. Muchas gracias por compartirnos lo que usted aprendió. Ahí está el pulgar. Sí. Ah, bueno, y aparte para comentar un poco de lo que mencionaba el hermano Orfilia, siempre se cree que el Antiguo y el Nuevo Testamento son polos opuestos, que son un contraste increíble, cuando no es así. Se ve la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Está, Amén. ¿cierto? Amén. Cuando salvó, por ejemplo, a Nínive, ¿cierto? En muchas ocasiones a la mujer de Rahab, ¿cierto? Que no era del pueblo de Dios, pero aún así obtuvo la salvación, ¿cierto? Tenemos también a Ruth y muchos otros pasajes de la Biblia donde vemos la misericordia de Dios. Y así también en el Nuevo Testamento, como bien decía la hermana Orfilia, está la ley, ¿ya? No es que dejase de existir, al contrario, tiene un propósito aún mayor. Y como bien decía, finalmente los judíos cumplían, entre comillas, la ley, pero aún así no cumplían el propósito de esta, que era amar realmente al Señor con todo su corazón y amar al prójimo. Ellos podían guardar el sábado, ¿cierto? No mataban, pero aún así eran corruptos. Se aprovechaban de los pobres, de los más débiles, ¿cierto? Entonces nunca cumplieron finalmente el propósito de la ley, ¿ya? Y Jesús les da a entender eso, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de la ley? Finalmente no como algo externo, sino como algo interno. Y eso se venía diciendo desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando dice mi hermano Orfilian, quiero que circuncidéis vuestro corazón. Desde el Antiguo Testamento se estaba anunciando eso, ¿cierto? Y aún así se fueron más bien por algo externo. Y así que damos muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar también algo respecto al tema de la ley. Queda el micrófono abierto por si alguien quiere opinar sobre esto. Ya. Vamos a empezar entonces. Si tiene alguna opinión por ahí, la comenta nomás. Acá mi mamá tiene una. Sí, solamente un pequeño comentario que después en el Nuevo Testamento Pablo sobre todo entiende que el propósito mayor de la ley o que el objetivo de la ley es mostrar nuestra incapacidad de llegar a Dios por medio de nuestras obras. Va para allá. Ya, entonces no digo más. Vamos para allá, no se me adelante. Ya, voy a compartir pantalla. Bueno, aquí mencionar que ya la próxima semana tocaría a la hermana Irene, ¿cierto? Con la justificación. Si bien se mencionó hartas veces acá la palabra justificación, pero ahí después la próxima semana la hermana Irene nos va a ilustrar mucho más sobre este tema. Y también tocaría al hermano Rafael con la hermana Esperanza sobre la esclavitud para la próxima semana, ¿cierto? Para que no se lo olviden y que puedan ahí edificarnos también con lo que ustedes piensan y han estudiado, ¿ya?
Como siempre, Tamarita, dígame. lo mío era la gracia. No, la justificación. La justificación. Ya. Sí, a la hermana Rosita, Gracias. ya, a la hermana Rosita le tocaba la gracia, pero ha estado más o menos complicada de salud, ¿cierto? Así que por esos motivos no puedo presentar hoy día, ¿ya? Bien, para que las mantengan en sus oraciones también, ¿ya? Amén. Amén. Vamos a comenzar entonces con este estudio, ya tercera clase. Vamos llegando prácticamente a la mitad del libro. Gálatas tiene 6 capítulos. Esperen, los perritos, si escuchan los perros, me dicen ahí. Ya, vamos a empezar entonces. Bueno, como siempre, con 2 preguntas iniciales que son, ¿cuáles eran las 2 acusaciones dirigidas a Pablo? Y la segunda pregunta es, ¿qué hacen los falsos hermanos? La persona, sea cual sea de la quien sepa, la responde. La Hermana, acusación era que, perdón, ¿sí? ¿Sí? ¿puedo? Sí, dale La nomás. acusación a Pablo era que él no era apóstol, que había aprendido de los apóstoles, no de Cristo, que no Ajá. venía la enseñanza directa de Cristo, eso entendí. Sí, Ya. sí, esa era una de ellas, ¿cierto? Que Sí, su enseñanza no venía de Dios. Todo lo que él decía no venía de no, Dios, sino que de hombres, o sea, de que los venía apóstoles. de los hombres, Sí, de los apóstoles. sí, y había una segunda acusación por ahí también. Si alguien se la recuerda ahí, desmutéese nomás. Ahí Se revisen, comportaba, supuestamente, ¿ya? que se comportaba como gentil con los gentiles y con los judíos como judíos. Eso es Sí, lo que sí, entendí. sí. Y a eso, ¿por qué le acusaban por hacer eso? Se refería a que buscaba el favor de los hombres. O sea, que era Claro, como, quería que los hombres lo alabaran. Entonces, por eso era gentil con los gentiles y judíos con los judíos, ¿cierto? Entonces ahí, claro. esas eran las 2 acusaciones. Primero, que las palabras que él decía provenían de hombre, no de Dios. Y la segunda es que buscaba el favor o la fama, por decirlo así, de los hombres. Y él hizo una inmensa defensa, de hecho, de 2 capítulos completos de su apostolado, diciendo con su propio testimonio, ¿cierto? Vimos el testimonio de Pablo, que fue su mayor defensa, ¿cierto? Diciendo que se le presentó Cristo y ese cambio increíble que tuvo, un cambio de ser perseguidor de la iglesia de Cristo a ser un propulsor de esta. ¿Y cómo se explica eso? Solamente porque Cristo estuvo a su encuentro. Y también en ningún momento después de eso estuvo con los apóstoles. Después de unos tantos años, ¿cierto? Recién empezó a hablar con algunos por ahí, ¿ya? Y la segunda es, ¿qué hacen los falsos hermanos? ¿Qué hacen los falsos hermanos? ¿Quién se acuerda de eso? Ahí revisen los apuntes si quieren y para poder contestar. ¿Estaban siguiendo otro evangelio diferente? ¿Ya? Habíamos aprendido que ellos estaban dentro de las congregaciones, estaban adentro. ¿Y qué hacían adentro de la iglesia? Desviando a los hermanos, Listo. enseñando otro evangelio, Primero, aunque no hay otro evangelio. no hay otro, sí, lo aprendimos No la hay semana otro. pasada, ¿cierto? No hay otro, solamente Cristo. Primero entraban a espiar, andaban así, ojo piojo, con las acciones de todos los hermanos. Si alguien hacía algo malo, observar así. Y lo segundo que era que, como ustedes bien decían, querían volver a los demás hermanos a la esclavitud, ¿cierto? O sea, a este evangelio distorsionado que finalmente lo obligaba nuevamente a estar en la esclavitud de la ley, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a comenzar con la materia nueva. Así que nos vamos al tiro. La semana pasada quedamos en el Gálatas capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer harta Biblia, así que para que lo tengan ahí. Y vamos a iniciar
en Gálatas 2. La Marita después se va a poner esto acá, ¿cierto? Para no estar escribiendo ahora Sí, y poniendo atención. les voy a ¿Sí? compartir el Power, sí. Ya. Y los links de la grabación, creo que la última todavía no la hemos subido, así que ahí las voy a editar. Estas dos y las subo esta semana, las grabaciones. Ya. Entonces, Gálatas 2:11. ¿Ya? Para recordar un poquito, porque este versículo que inicia es con un pero, el 11, ¿cierto? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, entonces está conectado con lo anterior. Y si recordamos un poco lo que decía anterior, era que Pablo fue a presentarse frente a los discípulos, ¿cierto? Y fue aprobado por ellos, ¿cierto? Por Pedro, por Jacobo y por Juan, por los grandes pilares quienes predicaban hacia los judíos, ¿cierto? Así que Sí. y no le dijeron nada, excepto que se fijaran y recordaran de los pobres, ¿cierto? O sea, finalmente Pablo estaba completamente validado y nadie le podía decir nada porque los de los pilares de la iglesia hasta ellos lo confirmaron. Pero pasa algo con uno de estos pilares, y aquí es el choque que todos vemos, ¿cierto?, entre Pedro y Pablo. Leemos entonces, voy a leer el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Pablo acusa a Pedro porque él estaba con los gentiles, estaba en Antioquía y él estaba conviviendo con ellos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Él estaba comiendo con los gentiles. Y resulta que después llegan los judíos y es como se aparta de ellos, ya no come y actúa como un judío, ¿cierto? De hecho, ahí en el versículo dice, en el 11, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judaizantes, de los judíos. Ya recuerden que los judíos son finalmente los que tenían el tema de la circuncisión, ¿cierto? Y creían en eso. Entonces, prácticamente se dio a la presión, se dio a las miradas, ¿cierto? Y ahí le dice, hipócrita, ¿cierto? Porque comes con los gentiles, le predicas a ellos, tú creíste en Jesús, sabes cuál es el evangelio, y aún así, después llegan los judíos, ya sé, es como que si los gentiles no, gentiles tienen que circuncidarse, ¿ya? Entonces, acusación hacia Pedro, hipocresía, comía con los gentiles, pero después no por temor a los de la circuncisión. Segundo, es que pasa que esto es muy importante, esa actitud que Pedro tenía, porque causaba un gran impacto. Uno de los mayores pilares de la iglesia estaba dando el mal ejemplo. Uno de los mayores pilares estaba finalmente enseñando otras cosas con sus acciones. Había una inconsistencia en lo que él predicaba, en lo que él creía, con lo que estaba haciendo. Él decía, ¿cierto? La fe viene por Cristo, todos somos salvos por Cristo. Pero finalmente, el después no comer con los gentiles, el después predicarle a los gentiles que se circuncidaran, esas acciones demostraban lo contrario. Y lograba, al ser un pilar tan importante, generaba un impacto en los discípulos, por decirlo así, en los menores de Pedro. Cosa que dice, hasta Bernabé fue también arrastrado por esto, ¿cierto? Entonces, enseñanzas de aquí. Primero, que seamos concordantes en lo que creemos con lo que hacemos, porque eso tiene un impacto en las personas de nuestro alrededor, a las personas que discipulamos, por así decirlo. Si usted le dice, como siempre está el ejemplo, a su hijo, nieto, niño, niña, no mientas,
Pero después llaman a su casa, no sé, el cobrador, o lo llaman por dile que no estoy. Inconsistencia, ¿cierto? Si le decimos, bueno, ahora este domingo me toca hablar sobre la paciencia, y me ha tocado fuerte porque se supone que es un fruto del espíritu, ¿cierto? Y después le enseñamos a los demás, sean pacientes, pero después uno, no sé, se corta el internet o pasa algo y estamos así todo el rato enojados, no sé, o no le tenemos nuestra paciencia al hermano. Entonces, eso son inconsistencias. Pero acá esta inconsistencia era con la salvación. Mucho peor aún, ¿cierto? Porque era con la fe misma, la fe en Cristo. Y también, bueno, finalmente le está la acusación de Pedro que obligara a los gentiles a judaizarse, siendo que él vive con los gentiles. Mire, leamos el 14. En Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, o sea, cuando Pablo vio que Pedro no estaba bien, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? O sea, le está diciendo, mira, tú estás con los gentiles y estás actuando como gentil más encima. ¿Por qué le obligas a ellos a que sigan estas normas, siendo que ellos son gentiles también y tú tampoco estás haciendo caso finalmente a las normas y leyes judías? ¿Cierto? Recordamos que con Jesús, sobre todo, rompió muchas de las leyes también judías, como por ejemplo no guardar el día de reposo, ¿cierto? Entonces, finalmente Pedro en el ministerio de Jesús y también después actuaba como gentil, pero aún así le obligaba a los gentiles a actuar como judíos. Entonces aquí Pablo se lo recrimina, se dice así, recrimina, perdón. ¿Ya? ¿Y saben qué es lo más fuerte de todo esto? Que a Pedro se le dijo. Vamos a Hechos 10. Por favor, vaya conmigo ahí a Hechos 10. Hechos 10:14. Pedro sabía que la comida no importaba, porque el Espíritu Santo y el Señor mismo lo ministró, ¿cierto?, respecto a esto. Hechos 10:14, dice así. No, perdón. Hechos 10, el 10. Ahí me equivoqué de número. Hechos 10:10. Dice, y tuve gran hambre, o sea, Pedro, ¿cierto? Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, acá, desde el mismo cielo, el Señor le enseñó que lo que Él limpió, no llames inmundo a lo que Él limpió, ¿cierto? O sea, finalmente lo que santifica es la palabra y lo que está dentro de Él, ¿cierto? O sea, Pedro sabía. Y lo peor de esto es que sabiendo, actuaba completamente lo contrario. Es todo por la presión de los judaizantes, ¿ya? Me expliqué bien, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ya. Volvamos a Amén. Gálatas. ¿Sí? Acá mi mamá menciona y agrega que quizás esa presión se podía deber también para no padecer persecución y quizás por eso sucumbió finalmente a esa presión, ¿cierto? Así que vamos a seguir. Seguimos en Gálatas 2, ¿cierto?
en el 15, ¿cierto? En el versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿A qué se refiere esto? Que recordemos que a los judíos, por el simple hecho de ser judíos, se les consideraba santos. Por lo tanto, los gentiles eran pecadores inmundos, ¿ya? Después, versículo 16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, lo que quiere decir, igual ahí vamos a ver después más adelante la palabra de justificación, pero lo que quiere decir es que finalmente las obras, la ley, no traen salvación, lo que mi hermana Orfilia mencionaba, ¿cierto? 17. Y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Lo que quiere decir es que si nosotros estamos en la justificación de Cristo, somos salvos por Cristo, pero aún así somos como considerados pecadores, como ese estado de separación de Dios, finalmente lo de Cristo no sirve, ¿cierto? O sea, ¿Cristo fue acaso ministro del pecado? Lo que él quería que su sacrificio era para que nos siguiéramos sintiendo pecadores. ¿Eso quería hacer el sacrificio de Cristo? Y él dice, en ninguna manera. Eso no era lo que Cristo quería hacer, ¿cierto? Somos santificados por Él y tenemos salvación por Él. Por lo tanto, cuando Cristo murió en la cruz, era finalmente para hacernos libres de este pecado, ¿cierto? Y no estar en esta separación con Dios, en desobediencia, en muerte, ¿cierto? Después dice, el 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y ahí viene el famoso versículo, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ya? Lo otro que Pablo, la incoherencia de volver a la ley, menciona acá en el 18, ¿cierto? De nada nos sirve que después de aceptar a Cristo, de ser salvos, volvamos de nuevo a la ley, porque si no, en vano sería el sacrificio de Cristo. ¿Por qué tenemos que volver a la ley si Cristo ya murió por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros? ¿Cierto? Pero si volvemos nuevamente a la ley, finalmente no sirvió para nada lo que Cristo hizo, porque vamos a estar en la misma condición de siempre. ¿Ya? Entonces esas son como las dos incoherencias de volver a la ley. Uno, que Cristo no es ministro del pecado, y segundo, que en vano sería el sacrificio de Cristo si volvemos nuevamente a la ley. ¿Ya? En el versículo 20 lo que quiere decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, recuerden que carne igual lo entendamos como lo que vivo en la ley, lo que vivo, ¿cierto?, en ese periodo. Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Antes, eso, sabemos la historia de Pablo, ¿cierto?, que él vivía en base a la ley, ¿cierto? Y él creía que obtenía su salvación respecto a eso. Pero ahora no, él vive por la fe en Cristo Jesús. Y miren, bueno, después vamos a ver un poquito más lo bonito de este pasaje, que finalmente fuimos con Cristo crucificados, ¿cierto? Jesús tomó nuestro lugar aquí, ¿ya? Y eso va a ser una idea que vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿ya? Capítulo 3. Perdónenme, me faltó algo aquí. No sabemos cuál fue la respuesta de Pedro a lo que Pablo le dijo. Ya no lo sabemos, pero algunos estudiosos dicen que
probablemente le fue de gran utilidad lo que Pablo le dijo para que abriera sus ojos, ¿cierto? Y se dice que esto puede ser justificado con 2 de Pedro 3, 14, 18. ¿Ya? Dice, los leo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con toda diligencia ser hallados por él sin mancha e irrepresibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas. ¿Ya? Así que acá podemos igual hacer mención de que finalmente Pedro igual incita y menciona las cartas de Pablo, ¿cierto? Y sobre el tema de la salvación. ¿Ya? ¿Alguien quería decir algo? No, yo hablé, dije, reconoció que Dios le había dado sabiduría a Pablo, Sí, que las enseñanzas venían de Cristo. Al final reconoció Pedro. sí, lo reconoció. Y eso también lo vemos después en las últimas cartas, ¿cierto? Donde también habla sobre mensajes de salvación sanos. Amén. Ya, ahora sí seguimos con el capítulo 3. Dice acá que en los primeros 2 capítulos de la epístola, Pablo estableció su argumento acerca del origen divino de su apostolado y de su evangelio. Como le había dicho antes, en los primeros 2 capítulos se estuvo defendiendo, ¿cierto?, contra todo lo que le decía. Y ahora recién, bueno, igual un poquito parte del 2, ¿cierto? Pero ahora en el 3 recién viene a tratar la temática por la cual Galacia, la problemática de Galacia, ¿cierto? Esto de que se estaban yendo a otro evangelio, este otro evangelio entendiéndolo el evangelio de Cristo pero distorsionado, ¿cierto? Así que aquí ya va como el mensaje directo hacia Galacia. Y no parte de la mejor forma. Parte así. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vamos a dejarlo hasta ahí por mientras. Después vamos a leer los otros 2. Bueno, la palabra necios. Bueno, primero repetir que acá no les dice oh hermanos, sino que al tiro oh Gálatas. Lo mismo que nos pasó también en la salutación que les dice santos. No les dice santos como en otras cartas. Aquí tampoco los llama como hermanos míos, sino que oh Gálatas, ¿ya? Y les llama la palabra necios, ¿cierto? Que son como insensatos, tontos, tardos, pero también tiene un significado de, como por decirlo así, como de una persona que tiene miopía, ¿ya? Que no pueden diferenciar. Ellos sí piensan, pero no pueden diferenciar entre el evangelio sano y la falsa enseñanza. ¿Ya? Como que alguien que no puede diferenciarlo. ¿Ya? Entonces, por eso es como ese reproche por parte de Pablo. ¿Cómo no lograron diferenciar? ¿Cómo no lograron separar? ¿Cómo no ven bien? ¿Cómo no comprenden finalmente? Como una persona con miopía, ¿ya? En el segundo versículo dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí lo que Pablo quiere hacer es una pregunta hacia los Gálatas, pero para que ellos regresen al momento, al tiempo en que aceptaron a Cristo, al momento de su salvación, ¿cierto? Sabemos que el Espíritu Santo entra a nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo, ¿cierto? En el momento que aceptamos a Cristo. Entonces, con esta pregunta, Pablo quiere llevar a los Gálatas a ese momento.
Ustedes cuando aceptaron a Cristo, cuando cuando ustedes recibieron al Espíritu, cuando obtuvieron la salvación, ¿fue por las obras? O sea, ustedes por cumplir la ley recibieron al Espíritu, porque se circuncidaron, porque guardaron el sábado, ¿fue por eso? ¿O fue porque creyeron en Cristo? ¿Ya? Entonces está haciendo un retroceso al momento de su salvación, ¿ya? Y después le dice, tan necios sois, el 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Que finalmente también tiene que ver con lo que decía nuestra hermana Orfilia, que es cierto que está el interior, que es lo que más importa más que lo exterior. Entonces, iniciando un trabajo en el interior con la llegada del Espíritu Santo, ¿cierto? Con la comprensión de quién es Cristo, terminaron por la carne. ¿Qué significa? En estos rituales nuevamente, en estos rituales físicos, en la ley, en lo externo. Nada que ver, po, finalmente. Nada que ver. ¿Ya? Después en el 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Se dice, hay unos comentaristas que dicen que realmente aquellos gálatas convertidos a Jesucristo eran perseguidos o sufrían padecimientos, tanto por los judaizantes como también por el mismo Galacia, cierto que ellos tenían sus propios dioses, ¿ya? Así que finalmente igual padecían por creer en Cristo. Entonces finalmente le está diciendo, todo lo que padecieron ustedes fue en vano. Es como este sacrificio de Cristo, recuerden. Si Cristo murió por nosotros, entonces no tenemos que volver nuevamente a la ley que nos dice que somos condenados, ¿cierto? Y el 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Nuevamente está repitiendo esta idea. Lo que Dios ha hecho en ustedes, lo han hecho porque ustedes lo merecen, porque han cumplido con la ley, porque han seguido los mandatos de Moisés, ¿cierto? Y de todos los judíos. ¿O es por la... espérenme que me distrajía. ¿O es por o es por la fe en Cristo Jesús? ¿Ya? Así que ahí como que lo hace nuevamente retornar a ese momento de salvación, ¿cierto? Y a su camino en Cristo. Ya. Ahí, disculpen, ahí sí. Dice acá, los gálatas habían sido arrastrados al error al olvidar y descuidar el contenido del mensaje de la cruz. Ellos fueron insensatos, necios, y fueron fascinados, engañados por los judaizantes para volverse a la ley y a la circuncisión con el objetivo de ser salvos de la condenación, ¿ya? Lo que habíamos hablado. Y aquí hay un párrafo que ya comenzamos en el 3.6. ¿Ya? Que aquí siempre un poquito enredado, ¿cierto? Cuando hablan de los pactos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero los vamos a analizar ahora, ¿ya? Primeramente, antes de leer esto, hay que entender que los judaizantes usaban el Antiguo Testamento para confirmar la importancia de la ley y la circuncisión. Debido a que, como por decirlo así, Moisés lo dijo, con el pacto de Dios con Abraham fue el tema de la circuncisión, entonces hay que hacerlo, ¿ya? Dice, Dios mandó a este siervo, Abraham, que se circuncidara, también su descendencia, judíos, gentiles, quienes formaban parte de la familia espiritual de Abraham. Así que vamos a leerlo, Génesis 17, del 10 al 11. Génesis 17, del 10 al 11. Ya, acá tenemos como la circuncisión como señal de pacto, ¿cierto?, entre Abraham y Dios. Pero vamos a leer solamente el 10 y el 11. Dice, este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, serán circuncidados todo varón entre vosotros, circuncidaréis, pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. ¿Ya? Entonces ahí está como algunos judaizantes se afirmaban de esto.
¿ya? Sobre todo porque recuerden que Abraham era el padre de los judíos, ¿ya? Entonces es como nuestro padre Abraham lo dijo, se lo habló Dios y así tiene que ser, ¿ya? Y finalmente, posiblemente, ellos corroboraban aún más el argumento con el tema de Moisés y la ley que ponía énfasis en la circuncisión, ¿ya? Luego de entender esto, vamos a leer entonces el versículo 3:6 de Gálatas. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Lo que quiere decir es que el pacto de Dios no fue por la circuncisión en sí misma, ¿ya? Sino que es por la fe que tuvo Abraham en Dios. ¿Por qué? Se dice que Abraham fue el hombre, ¿cierto?, de la fe, porque Abraham respondió a la voz de Dios en su llamado, ¿cierto? Sabemos que Dios le dijo, anda a tal tierra, y él fue, sin saber nada, no sabemos muy bien ahí. También Abraham manifestó la confianza en las promesas de Dios y obedeció al mandato de Dios. Entonces lo que está queriendo decir es que Dios hizo un pacto con él por la fe que tenía, no por la circuncisión, ¿ya? De hecho, por lo tanto, los que se circuncidan no son los que son familia de Abraham, porque por ejemplo, si usted quería ser familia de descendencia de Abraham, tenía que cortarse el prepucio. Acá dice no, es por la fe. Entonces, todos los que tengan fe en Cristo son hijos de Abraham. Y al ser hijos de Abraham, están en el pacto con Dios. ¿Me expliqué? Si no, me dice que no y lo volvemos a nombrar, no hay problema. Amén, está claro. Amén, ya. Entonces, como bien decía nuestra hermana Orfilia adelante, la circuncisión por sí misma no da salvación, ¿cierto? Sino que fue una señal de pacto solamente. Lo que dio ahí, ¿cierto? Fue la fe de Abraham en creer en el Dios, ¿cierto? En el Dios único. Y dice aquí el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que está diciendo finalmente es que la ley da condenación. Al contrario, no da salvación la ley. Al final nos condena más que nos salva. Porque aquí ni uno la cumple, ¿cierto? Sobre todo porque tenían muchas leyes. Tenían que cumplirla completa. Todos esos preceptos que nos decía en la clase anterior la hermana Paula, ¿cierto? Entonces, imposible. Más que salvarnos, el cumplir la ley, el circuncidarnos, nos condenaba, nos daba muerte. ¿Ya? Y dice el 11, y que por la ley ninguno es justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Ya? Y aquí vamos a saltarlo un poquito para después hablarlo. Finalmente está esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la ley? Si la ley no trae salvación, ¿cuál es el propósito de esta? ¿Cierto? Que de aquí, como desde el versículo 12, ya prácticamente él explica cuál es el propósito de esta. ¿Ya? Primero hay que comprender que cuando Pablo se refiere a ley, se está refiriendo al cuerpo de códigos que Dios dio a Moisés en Éxodo 20, ¿cierto? Con todos los preceptos, ¿ya? Pero lo hermoso también es que menciona aquí, y leí unos comentarios que espero poder explicarlos bien, es que imagínense el pueblo de Israel, ¿cierto? Con Moisés. La ley en sí no fue lo que los santificó.
¿qué fue lo primero que los santificó antes de salir de Egipto? ¿Cierto? Que tenían que matar a un cordero, poner la sangre en sus puertas, ¿cierto? Y ahí podemos ver el símbolo de redención finalmente. ¿Ya? Después de salir, de ser liberados de Egipto, se establece la Pascua. Finalmente, la Pascua es el símbolo de redención. Ellos ahí eran perdonados sus pecados, pero no por la ley, no por los mandamientos, sino por la celebración de la Pascua. ¿Ya? Para que nos quede claro, hasta eso también se los trata de decir el apóstol Pablo. No es por los mandamientos. Ellos ya, el pueblo de Israel lo tenía desde antes con la fiesta de la Pascua. ¿Ya? Por lo tanto, el propósito de la ley son dos, que bien lo dijo mi hermana Orfilia, ¿cierto? Que dice el 3:19, ahí está, dice, la ley de Dios fue dada al pueblo de Israel para mostrar la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y para tener compañerismo, para tener una comunión, para estar con su pueblo, con ellos deben ser santos. ¿Ya? Así que esa es la finalidad de la ley, para mostrar la santidad de Dios, para decirles cuál es la condición del hombre. Ustedes, si quieren acercarse a mí como Dios santo, algo tiene que haber. Y ahí está la Pascua, ¿cierto? Pero finalmente ahí el otro objetivo, que bien lo decía nuestra hermana Orfilia, es que la ley expone nuestro pecado. La ley expone nuestra condición. La ley expone que finalmente por sí mismos no podemos. Y ahí es donde se presenta la gracia de Dios, ¿cierto? Dice, la ley trae luz a la santidad de Dios y también el pecado del hombre. Recordemos finalmente que la ley es para exhibirnos, ver nuestras fallas, ver nuestros pecados, y mientras más somos conscientes de que le hemos fallado a Dios, más vivo, mayor va a ser nuestra adoración a Cristo. Cuando comprendemos de dónde fuimos sacados, de cómo fuimos cambiados y transformados, mayor va a ser nuestra adoración y alabanza a Cristo. Amén. Y también podemos ver este ejemplo de Levítico, ¿cierto? Que en Levítico salen muchas normas, pero la finalidad de esas normas era para que en el tabernáculo pudieran convivir Dios con su pueblo, ¿cierto? Para que pudieran tener una comunión, a pesar, ¿cierto?, de su condición, pudiesen presentarse con la ofrenda de redención de sus pecados. Ya. Dice el 24, leamos el 24, que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, lo que quiere decir aquí es que la ley tuvo su tiempo, ¿cierto?, para guiarnos. Ayo significa como tutor. Por eso ahí yo puse una profesora como estricta, por decirlo así, que es como la que nos enseña hacia dónde, estrictamente hacia dónde tenemos que ir. Pero una vez que llegó la fe, ese es nuestra, dice, dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero la venida de la fe ya no estamos bajo ese año, bajo ese tutor, ¿cierto? Y finalmente está Cristo. ¿Ya? Quiero que leamos Gálatas 3:3, así ahora nos devolvemos un poquito acá, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, nosotros teníamos esa condición de malditos, ¿cierto? Por romper la ley. Pero Cristo se hizo así maldito, aquel que era perfecto, aquel que cumplió la ley, se hizo maldito a causa de nosotros, ¿ya? Para llevar así nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras culpas, ¿cierto? Y así finalmente traernos vida y salvación.
¿Ya? Y quiero terminar con la última reflexión ya, con la última, de que finalmente lo que Pablo quiere decir acá, con este versículo, el 28, no, perdón, 27. Ah, no, perdón, me fui uno más antes, 26, ahora sí. Dice, pero todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Volvemos a esta idea. No porque te circuncides vas a ser de la familia de Abraham. No porque te circuncides vas a ser salvo, vas a pertenecer a la familia de Dios. No. La fe en Cristo Jesús, somos todos hijos de Dios. Y dice, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados significa, ¿cierto?, sumergir, colocar, somos insertados en Cristo. Ahora, por lo tanto, estamos revestidos, o sea, toda esa ropa inmunda que teníamos, ¿cierto?, en nuestro interior, con el sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos nuevas vestiduras, ¿cierto? Vestiduras santas. Y dice el 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y aquí hay un concepto que se llama la familia multiétnica de Dios. Ya sea, ya nada no se ve por dónde tú provienes, cuál es tu estatus social, cuáles son las obras que tú hiciste en el pasado, cómo fue tu historial, ¿cierto? Ahora todos somos hermanos. Todos somos hermanos, la gran familia de Dios en Cristo Jesús. Dice el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, todo lo que se les fue anunciado a Abraham les pertenece a ustedes, Gálatas, a ustedes, gentiles. Solamente por creer en Cristo ya tienen el pacto con Dios. Amén. Y ahí está el versículo, ¿cierto? Esta gran familia. Voy a leerlo de nuevo porque me gustó. Dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Esa es versión NTV, perdón, ahí sí, NTV. Acá Pablo les quiere dar esa fortaleza de nuevo a los de Galacia. Recordarles que lo que obtuvieron en el momento que aceptaron a Cristo no fue por sus obras, fue por su fe en Cristo Jesús. Y que ni los judaizantes le pueden decir, no es que en el Antiguo Testamento sale que hay que circuncidarse, no. Porque ahí explica, la fe de Abraham fue aquel que hizo, ¿por qué se hizo el pacto con Dios, cierto? Así que ustedes no tienen por qué cumplir estas normas, porque ya pertenecen a la familia de Abraham, pertenecen a la familia de Dios por medio de Cristo Jesús y no por sus obras.